en ese monasterio. Bueno, no me quiero meter mucho por allá, ¿no? Pero Martín Lutero, para que se den una idea, Martín Lutero, cuando estaba estudiando leyes, él estaba estudiando para ser un abogado. Él tuvo un encuentro, un duelo a espada, porque en aquel tiempo pues eran las armas, ¿no? Con un hombre, voy a hacer la historia cortita. Él se metió con la mujer de otro hombre y después tienen un duelo y en el duelo su oponente salió herido gravemente. A los días murió. Entonces Martín Lutero abandona la carrera y va y se refugia en un monasterio. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué va y se refugia en un monasterio? Porque los monasterios en aquel tiempo, por ley, tenían una cierta inmunidad, donde no podía la ley secular simplemente entrar y violentar la comunidad y arrestar y aprender, interrogar y todo esto. Tenían una protección. Entonces Martín Lutero va y se refugia en este monasterio porque pues cometió homicidio, adulterio, bueno, en el caso de él pues había sido fornicación, comete un homicidio. Me imagino que tal vez no se imaginaba que esta persona iba a morir, pero sí se muere. Después se cree que sale de ahí y después viene la famosa historia que es la que más han popularizado, que él se encontraba en una tormenta eléctrica donde él pensaba que iba a morir. Y esto es fuerte, ¿no? Yo he escuchado personas que dan testimonio que están en una situación con un clima violento y sí, dicen que te sientes que ya te vas a morir. Y supuestamente que hizo una promesa que si se salvaba, pues que iba a regresar al monasterio y que se iba a entregar. Y bueno, el resto es historia. Realmente nunca tuvo una vocación sacerdotal y se entiende que si no tiene no solamente no tiene una vocación sacerdotal, sino que realmente no tenía una conversión. No sé si se dieron cuenta las expresiones usadas por José. No me quiero meter mucho por allí. Eso es como lanzar la piedra y esconder la mano. No me quiero meter mucho por allí. Todo lo contrario, con tremenda acusación, que tiene más olor a calumnia, debieras haber entregado mucha información, fiel, fidedigna. La voy a hacer cortita, también dices. La voy a hacer cortita, Plasencia. Tan cortita la hiciste, tu mentira, tu calumnia es tan cortita que olvidaste indicar la fuente. Claro, la fuente de donde sacas tú el supuesto dato de adulterio, el duelo, la muerte y el asilo de Lutero en el monasterio para escapar de la justicia. La hiciste tan cortita que se te olvidó entregar la fuente fidedigna para que los que te siguen puedan verificar si lo que dices es cierto o no. Otra cosa, en serio, Lutero nunca, como dices tú, tuvo una vocación sacerdotal, ni siquiera una conversión. ¿En serio? Yo creo que tú eres un bautista, ex bautista, traidor, que esperas tener credibilidad por medio de lo que dices. Yo te voy a leer lo que dicen las eminencias dogmáticas del catolicismo romano sobre Martín Lutero y serios historiadores de tu iglesia católica romana. Voy a partir por Santiago Madrigal. Puedes comprar este libro, Plasencia, para que tengas los datos. Es de la editorial Bach. Santiago Madrigal Terrazas, licenciado en Filosofía y doctor en Teología por la Universidad Pontificia, comillas, y licenciado en Teología en Frankfurt. En la página 30 de su libro
dice: el cambio de rumbo definitivo, esto es una primera valoración y presentación positiva de Martín Lutero como personalidad religiosa, llegó en el año 1939, es decir, cómo ha cambiado la Iglesia Católica Romana su perspectiva y su mirada que tiene de Martín Lutero. Con la historia de la Reforma en Alemania de Joseph Lorz. Este investigador, discípulo de Merkle, se había propuesto el objetivo de mostrar tanto la grandeza como los límites y unilateralidades de Lutero. Lorz describe a Lutero como un monje que se ha tomado completamente en serio su ser cristiano y su vida religiosa. Lutero se había dirigido, escribe él, contra un catolicismo que ya no era plenamente católico. Y así descubre al Lutero católico. De esta forma, daba cuenta y razón del ataque furibundo de Lutero contra la Iglesia de su tiempo. Por otro lado, rescataba los elementos fundamentales de su teología, la profunda recepción de la doctrina paulina, la seriedad hacia la penitencia y la certeza de la fe. Continúa. Un importante avance en la investigación del catolicismo romano moderno sobre Lutero se debe a Otto Hermann Pesch, con su disertación donde comparó la teología de la justificación de Tomás de Aquino y de Martín Lutero en el año 1967. Pesch llegó a la conclusión de que el planteamiento de uno y de otro no se excluyen, sino que están determinados por dos perspectivas diferentes. Los dos principios hermenéuticos son, a juicio de Pesch, legítimos dentro de la Iglesia cristiana. El encuentro con Lutero puede y debe enriquecer la teología católica. Culmina parte de algunos párrafos presentados en Lutero y la Reforma de Santiago Madrigal. Lutero puede aportar a la teología de la Iglesia católica. También puedes adquirir este otro libro, José Plasencia. Lutero, 500 años después, breve historia y teología del protestantismo. Sus autores son Joaquín Ferrer Arellano, doctor en teología y en derecho, miembro de la Real Academia de Doctores de la Sociedad Mariológica Española, fíjate, un marianista. Y Pablo Blanco Sarto, es filólogo y doctor en filosofía y teología, profesor de teología dogmática en la Universidad de Navarra y biógrafo de Joseph Ratzinger. ¿Qué tenemos por aquí en estos amigos que han escrito sobre Martín Lutero? En la página 39 dice: como explicación del éxito del reformador, podemos reconocer su extraordinaria personalidad, en la que se conjugaba una sincera religiosidad, una tierna piedad hacia Jesucristo. Era un líder, un estratega y un predicador perfecto. La gente de su tiempo, escribe Lascano, lo consideró un verdadero genio religioso y literario, teólogo profundo, pero a la vez popular, sublime predicador de la palabra divina. Qué elevado concepto tienen tus académicos sobre Martín Lutero. Fíjate que Juan Pablo II aludió a Martín Lutero en un discurso el 22 de junio de 1996 en la Catedral de Paderborn, y añadió estas significativas palabras Juan Pablo II sobre Lutero. Escucha, ya que tú eres un discípulo de los papas. Su respeto a la palabra de Dios y su determinación a seguir el camino de la fe que él creía justa no deben, sin embargo, hacernos olvidar sus límites personales. Que dice: su respeto, hablando de Lutero, Juan Pablo II, su respeto a la palabra de Dios y su determinación a seguir el camino de la fe. Vaya, tú dices que era un inconverso. Yo no veo que diga eso Juan Pablo II, todo lo contrario, dice que tenía un tremendo respeto Martín Lutero a la palabra de Dios. Acá hay otro texto que también tienes que comprar, adquirir, Plasencia. Y no solamente tú, también otro traidor a la fe cristiana, Santiago Alarcón, el argentino,
Alarcón y toda su pandilla de Avengers católicos romanos que hablan en YouTube. Rafael Lascano es un historiador. Este libro está sacado por la editorial San Pablo, que es tuya, José Plasencia. Es católica romana. Y hablando sobre el legado de Lutero, la página 233 dice: uno de los mayores logros de Lutero en cuanto a intérprete bíblico lo encontramos en su percepción de la profundidad del concepto bíblico de fe, entendido como absoluta confianza en Dios y en su promesa de salvación. Todas las líneas que escribió y todos los discursos que predicó están motivados por su concepción de la fe, incluso en las agrias polémicas que mantuvo durante su vida. Lutero, fíjate bien, Lutero nos enseña una vuelta a la Sagrada Escritura, fuente inagotable de vitalidad simbólica, para perfilar el nuevo lenguaje teológico y religioso moderno. No cabe duda de que al pensar con independencia y libertad, Lutero liberó a la conciencia europea de la enconcertada sociedad tutelada por la tradición cristiana al dictado de la Iglesia romana. Su lucha se dirige hacia la formación de una iglesia basada en la palabra de Dios y sometida a Cristo. ¡Oh, qué asombroso! Rafael Lascano, historiador y bibliógrafo, diciendo que Lutero es un libertador del dictado de la Iglesia romana. Autor es tuyo, Plasencia. ¿Y ubicas a Walter Kasper? Walter Kasper, una eminencia, doctor en teología y profesor de dogmática. Fue obispo de Rotemburgo, en Stuttgart, entre el año 1989 y el 1999. Esta es una eminencia, Walter Kasper. ¿Y qué dice él? En el prólogo de su libro, Martín Lutero, él va a indicar: existen pocas personalidades históricas que, recordadas al cabo de 500 años, atraigan de manera verdaderamente magnética tanto a amigos como a enemigos, en la misma medida en que lo hace Martín Lutero. Sin embargo, la imagen de Lutero a lo largo de estos 5 siglos, escucha bien, ha cambiado con frecuencia. Lutero como reformador, Lutero como padre de la Iglesia, del protestantismo, Lutero como paladín de la razón y la libertad, Lutero como valiente héroe nacional en Alemania. Alguien ha dicho que existen tantas imágenes de Lutero como libros sobre él. Para los católicos, Lutero fue durante largo tiempo el hereje por antonomasia, el culpable de la división de la Iglesia occidental, con todas sus terribles consecuencias hasta hoy. Esos tiempos son ya en conjunto cosa del pasado. La investigación católica sobre Lutero en el siglo XX imprimió un importante giro en la comprensión del reformador. Llevó al reconocimiento de la aspiración genuinamente religiosa de Lutero, a un juicio más justo sobre el reparto de culpas por la división de la Iglesia, y por la influencia del ecumenismo a la recepción de algunos de los planteamientos de Lutero, y no menos importante, de sus himnos litúrgicos. Los últimos papas se han manifestado de acuerdo con esta visión. La última ocasión en que esto ocurrió fue el 23 de septiembre de 2011, durante la visita del Papa Benedicto XVI a la sala capitular del convento de Agustino en Erfurt, Alemania, donde Lutero tomó los votos monásticos. Para algunos, Lutero se ha convertido ya prácticamente en un padre de la Iglesia común a las dos confesiones, la católica y la evangélica. ¿Qué te parece, José Plasencia? Las opiniones que tienen de Martín Lutero los actuales académicos y papas de la Iglesia romana. Se me había olvidado leerte algo más sobre el libro de Santiago Madrigal, Lutero y la Reforma. Hay que recordar que la valoración positiva de Martín Lutero como maestro común, nota eso, como maestro común y como testigo del Evangelio, son títulos que le ha dado el catolicismo romano a Martín Lutero, ha sido asumida por los últimos papas. ¿Qué cosa? Vuelvo a decírtelo. Hay que recordar que la valoración
positiva de Martín Lutero como maestro común y como testigo del Evangelio ha sido asumida por los últimos papas, por San Juan Pablo II en su viaje apostólico a Alemania en 1996, por Benedicto XVI en su visita al convento de los agustinos de Erfurt en 2011, por Francisco en su participación en la celebración ecuménica de Land el 31 de octubre del 2016, para dar comienzo al jubileo de la conmemoración conjunta de la Reforma Protestante. Allí recordó las palabras de su predecesor. ¿Quién? Lo hizo el Papa Francisco, el actual Papa que tienes. La experiencia, dijo él, la experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela y nos recuerda que no podemos hacer nada sin Dios. ¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso? Esta es la pregunta que perseguía constantemente a Lutero. Tú dijiste que era un impío, un inconverso. En efecto, la cuestión de la justa relación con Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe, Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la buena nueva de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, con el concepto de solo por la gracia divina. Se nos recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa que precede cualquier respuesta humana, al mismo tiempo que busca suscitar esa respuesta. La doctrina de la justificación, por tanto, expresa la esencia de la existencia humana delante de Dios. Palabras del actual Papa de Roma, Francisco, sobre Martín Lutero. No sé si conoces esta gran obra. Son 2 tomos. Martín Lutero. El tomo 1 se llama El fraile hambriento de Dios. Tú dijiste que nunca tuvo una vocación sacerdotal, ni una conversión genuina. Pero ¿qué es lo que opina Ricardo García Villoslada Algazaray? Fíjate quién es el que escribe. Ricardo García Villoslada, que es sacerdote de la Compañía de Jesús. Es un jesuita. Los que más odian la Reforma Protestante fueron los jesuitas. Y es un jesuita el que escribe este texto, y te lo voy a leer porque se refiere precisamente a lo que tú dijiste sobre el adulterio de Martín Lutero y sobre el asesinato que había realizado. Mira lo que dice uno de los historiadores más importantes de tu iglesia. ¿Cuál fue la moral y religiosamente la vida de aquel joven en los 4 años largos de su carrera universitaria en Erfurt, cuando se hallaba entre los 17 y 22 años de su edad, periodo en que el adolescente suele superar la crisis de su pubertad? En términos generales podemos responder que fue la misma que observaron otros muchos de sus condiscípulos y amigos. La vida de un escolar más bien introvertido que bullicioso, propenso por naturaleza al estudio y pensionista de un colegio universitario en el que se exigía estatutariamente la modestia, el silencio, el hablar en latín, la asistencia a las funciones religiosas y cuyo rector no podía tolerar los desórdenes públicos, ni menos el escandaloso libertinaje. Allí estudia Lutero. ¿Participó Lutero en alguno de esos desórdenes o travesuras juveniles? Pública y notoriamente no, pues no consta que jamás fuese amonestado por las autoridades académicas. Este es un historiador serio, no consta, o sea, no hay datos históricos, bibliográficos que acusen a Lutero de ello, no como tú que dijiste en tu programa, dijiste, no quiero meterme mucho por allá. No dejaste constancia clara. La voy a hacer cortita, tan cortita que no entregaste los datos como lo hace tu historiador jesuita Ricardo García. No hay datos que haya sido un mal alumno. Lo único que podemos sospechar por el resultado de los exámenes es que el joven Martín Lutero no fue tan buen estudiante, en el primer año y medio aproximadamente, hasta el bachillerato, como después. Es decir, después sí fue un gran estudiante. Y va a agregar en la página 80 la anécdota de la mujer casada. Y aquí está, a lo que tú hacías referencia. Alguna luz sobre el comportamiento moral de aquel adolescente, nótese, adolescente, puede proyectar una anécdota
no recogida por ningún historiador, hasta que el padre Reinoldo Weichenborg la dio a conocer en 1956, esta anécdota, 1956, y no está reconocida por historiador alguno. Según él, cuando el bachiller Martín, herido gravemente en la pierna y padeciendo fuerte hemorragia, fue conducido al colegio o bursa de San Jorge, le aconteció un caso que él mismo narró a uno de sus amigos más íntimos, Vito Dietrich. Dice que esta herida forzó a Martín a guardar cama y a no salir de casa. No pudiendo sus compañeros de colegio atenderle debidamente, tomaron a sueldo una mujer casada que le prestase los debidos cuidados. Esto lo damos como mera hipótesis. Otra vez, este es un hombre serio, un historiador. Esto lo damos como una mera hipótesis. Supuestamente, Vito Dietrich dijo lo siguiente que había escuchado. Teniendo en casa eventualmente una mujer alquilada, una empleada, para hacer no sé qué faena en su habitación de Lutero, donde se encontraba este joven adolescente herido, empezó a abrazarse en gran concupiscencia de ella antes de que viniese. Se pasó rollos Lutero sobre esta mujer. Estando él en una habitación próxima, sintió un vehementísimo ardor libidinoso. No estaba con ella, estaba en una habitación cercana a donde ella estaba haciendo los quehaceres. De suerte que ni podía leer ni hacer nada Lutero. Estaba descontrolado este adolescente, periodo de las hormonas que están todas revolucionadas. Y estaba solo. Pero a pesar del grandísimo encendimiento, se contuvo por algún tiempo de acercarse a ella. No quería ni siquiera acercarse, tenía miedo. Se apartó enseguida sin decirle una palabra deshonesta. Finalmente la pasión de la libidine fue tan grande que no recordaba haber sentido jamás tales ardores, este jovencito Lutero. Y como no se aminoraban con la lectura del Salmo Miserere, cesó de leerlo y tomó la cítara en sus manos. La pulsó algún rato, tocó las cuerdas de la cítara, con lo que poco a poco se le apagó aquel fuego. Parecíale haber salido de un sueño profundo, no pudiendo explicarse cómo le había invadido tan satánico ardor. Era como si en sueño el demonio le hubiera puesto otro corazón, otros pensamientos y otro sentir diverso de los que antes tenía. Esto me lo contó bajo forma de confesión. La mujer era casada. Aunque él reflexionaba sobre la inmensa torpeza y magnitud del adulterio, Satanás le sugería la muchedumbre de hombres que hacen eso mismo. Pero luego el joven despertó de este rollo juvenil que estaba teniendo con la mujer. Pero luego le conmovió este solo pensamiento. ¿Cuál? Que no quedaría oculto porque es juicio de Dios que se descubran tales pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Lutero? Solo enfrentó una tentación que logró calmar con el sonido de las cuerdas del laúd. Tú dijiste que había adulterado y que había matado al esposo de la mujer. No existe dato histórico alguno serio que pueda decir que eso fue cierto. Si al entrar en el monasterio le hubieran preguntado por su conducta estudiantil, es muy posible que en su respuesta hubiera usado las mismas palabras con que más adelante sintetizó su vida en el claustro. Viví no libre de pecado, pero sí de crimen. No hice crimen, ningún crimen. Es decir, caí alguna vez en pecado, mas no cometí delitos públicos punibles por la ley. Esto mismo podría deducirse de otros testimonios suyos. A mí no me echa en cara Satanás mis obras malas, por ejemplo, de haber cometido esto o lo otro en mi adolescencia. Quería decir que los pecados de su adolescencia, pecados al fin y al cabo de fragilidad, no eran tan reprensibles como la desesperación y la falta de confianza en Dios. En suma, dice el historiador Ricardo García, en suma, un joven universitario seriamente aplicado al estudio
alegre con sus camaradas, de conducta moral sin escándalo, como la de tantos otros que comúnmente son tenidos por buenos estudiantes. En lo que probablemente superaba a todos sus compañeros era en la hondura de sus preocupaciones religiosas. Es decir, está reconociendo Ricardo García que Lutero era un hombre, un joven, piadoso. Tú dijiste que ni siquiera convertido. Sobre lo del rayo del cielo, que dice que fue una invención, una mentira, sigue el serio historiador Ricardo García hablando basado en las fuentes que él ha investigado. De pronto el joven maestro en artes, que llevaba tan solo 2 meses cursando Derecho en la universidad, interrumpe su estudio y decide ingresar en el convento agustiniano de Erfurt con ánimo de abrazar allí la vida monástica. Era el 17 de julio de 1505 cuando Martín se presentó a las puertas del monasterio negro. Le faltaban 4 meses para cumplir los 22 años de edad. ¿Sabía bien lo que aquel paso significaba? ¿Lo había considerado serenamente? ¿Qué motivos le impulsaban a tomar esta trascendental resolución? Tú respondes, ¿no es cierto?, basado en tu calumnia, el asesinato de la mujer con la que había adulterado. Prescindiré de los testimonios poco seguros de los primeros narradores y de ciertas tradiciones que se dicen antiguas para fundar el relato en las propias palabras de Lutero, sometida a una razonable crítica. En una charla de sobremesa de 1539, a 16 de julio decía: hoy día de San Alejo es el aniversario de mi entrada en el monasterio de Erfurt. Y comenzó a recitar la historia de cómo hizo el voto de entrar en religión, pues hallándose de viaje unos 14 días antes, no lejos de Erfurt, quedó tan consternado por efectos de un rayo que, lleno de terror, exclamó: «Auxíliame, Santa Ana, y seré fraile». Después me arrepentí del voto, y muchos me disuadieron de cumplirlo, pero perseveré, y días antes de San Alejo convidé a unos excelentes amigos míos al acto de despedida, a fin de que ellos al día siguiente me condujesen al monasterio, y como ellos me lo obstaculizasen, yo les dije: «Hoy me veréis y nunca más». Entonces me condujeron con lágrimas. También mi padre se enfadó por el voto, mas yo perseveré en mi propósito. Jamás pensé en salir del monasterio. Datos de gente seria, historiadores, teólogos, académicos, dogmáticos y papas. ¿Qué vamos a hacer, José Plasencia? ¿Qué vamos a hacer? Te lo voy a decir simple, así como tú dices, corta. Has actuado de manera pérfida, alevosa, cobarde, típica del calumniador. Has mentido contra tu adversario Martín Lutero, intentando cobardemente hacer que esos jóvenes que te siguen, papistas, odien al reformador con tu falsa historia que has contado y que la has expuesto a todo público. Tus autoridades, porque no son las mías, los papistas mismos, tus últimos papas han dicho que Lutero es un maestro de la fe y maestro del evangelio. Además de mentiroso, José Plasencia, eres rebelde al no someterte a la opinión de tus autoridades, a esos que tú tienes de pastor. Martín Lutero está considerado, revisado y en gran parte aceptado en el catolicismo serio de hoy día. Espero, José Plasencia, que aceptes un debate con altura y no que huyas, como hace rato lo hace el argentino apologeta con A de apóstata, Santiago Alarcón. Si quieres, estás tú, Alarcón, y traes a Urbina, que serían como los Avengers actuales del catolicismo romano. Espero verte en un debate, muchacho. Hasta pronto.